Muy buen día. Vamos a hablar del tema de la enseñanza al aprendizaje que está basado en el artículo From Teaching to Learning, que fue escrito en 1995. Esta es una adaptación que he hecho a dicho artículo. Daremos primeramente una introducción al tema para ver de qué se trata. Una universidad es una institución que existe para producir aprendizaje. Su misión no es instruir, no es proveer instrucción, sino producir aprendizaje con cada estudiante. Este aprendizaje se produce por cualquier medio que funcione mejor. El paradigma de la clase magistral puede terminar por medio del paradigma del aprendizaje, ya que en este paradigma de aprendizaje la institución se visualiza como una donde el alumno aprende a través del tiempo y aprende continuamente produciendo más aprendizaje. La clase magistral, que en inglés se traduce como lecture, puede existir en el paradigma de aprendizaje, pero existe como una opción más donde el alumno aprende cómo producir más aprendizaje. Hemos estado hablando entonces de dos paradigmas, el de la enseñanza y el del aprendizaje. Y vamos a ver cómo se hace la transición del uno al otro. Entendemos el paradigma como algo que nos da las reglas de un juego. Aquí vemos una comparación con un juego de básquet. Y una de las funciones de esas reglas es definir el campo del juego, dónde se va a jugar y las jugadas, o sea, las actividades que se van a hacer. Y con estas jugadas vamos a tener diferentes posibilidades o acciones a llevar a cabo. El paradigma del aprendizaje lo que nos lleva es ampliar estas reglas del juego. Se nos da un abanico de posibilidades que cambia los aspectos del juego. Lo que nos interesa en este paradigma es lo que el estudiante aprende, y este aprendizaje es lo que amplía las reglas del juego y permite que el estudiante fije sus límites por medio de su éxito y su aprendizaje. No es que no existan clases magistrales, sino que éstas se convierten en uno de los muchos métodos que promueven el aprendizaje apropiado. Para poder estudiar estos paradigmas hay que verlos bajo 6 dimensiones. ¿Cuál es su misión y propósito? Criterios para el éxito, estructuras de enseñanza-aprendizaje, teorías de aprendizaje, cuál es su productividad y financiamiento y la naturaleza de los roles que se van a manejar. Como número 1 vamos a ver la dimensión de la misión y el propósito. En el paradigma de la enseñanza o de la instrucción, vemos que la misión y el propósito es proporcionar o entregar instrucción, mientras que en el paradigma del aprendizaje su misión principal es producir aprendizaje. Cuando decimos entregar o producir aprendizaje, a veces nos sentimos un poquito incómodos con ese verbo de producir, pero se utiliza porque deja ver que la institución asume la responsabilidad del aprendizaje a partir de una enseñanza de calidad, que puede ser clase magistral, conferencias o diversas metodologías. Además, el estudiante es coproductor de su aprendizaje, porque mientras que en la instrucción el objetivo es transferir el conocimiento, en el paradigma de aprendizaje es inducir al descubrimiento y a la construcción de su propio conocimiento. Este es un juego donde los dos se hacen responsables, tanto el estudiante como la institución. También en la parte organizativa cambia la misión y el propósito, mientras en el
parte de instrucción se ofrecen cursos y programas, en la paradigma de aprendizaje se crean ambientes de aprendizaje poderosos. Ambos, no hay duda, quieren mejorar como propósito la calidad de la enseñanza. Sin embargo, en cuanto a llegar a estudiantes, el paradigma de instrucción logra el acceso de diversos estudiantes, mientras que en el de aprendizaje se quiere lograr el éxito de varios estudiantes. La segunda dimensión son los criterios para el éxito de este paradigma. En este primer punto vemos que ambos tienen como criterio para el éxito que el aprendizaje varía, quiere decir que el aprendizaje que tenía el estudiante antes del programa varía respecto al aprendizaje que obtiene después. Otro criterio es los estudiantes que ingresan. Se hacen bastantes inversiones para realizar exámenes de admisión y seleccionar los estudiantes que ingresan al programa, mientras que en el otro paradigma el criterio del éxito es la calidad de los estudiantes que salen. Los resultados del aprendizaje y el éxito del estudiante son los que lo determinan. Otro punto de éxito en la parte de instrucción es el desarrollo curricular, quiere decir el desarrollo de programas, de cursos y todo lo que se refiera a este tipo de cosas, mientras que en el del aprendizaje se desarrollan tecnologías de aprendizaje. En el paradigma de instrucción el éxito lo determinan la cantidad y calidad de recursos, mientras que en el de aprendizaje la cantidad y calidad de los resultados de aprendizaje. Otro criterio de éxito sería la inscripción de estudiantes, el crecimiento de los ingresos económicos, porque ingresan bastantes estudiantes. Sin embargo, en este otro paradigma, el crecimiento agregado del estudiante, del aprendizaje, es lo que determina el éxito del paradigma. Por último, por la calidad de la facultad, que se refiere a todo al grupo de docentes y administrativos, es lo que determina el éxito. También la instrucción o las clases magistrales, mientras aquí el éxito está determinado por la calidad de los estudiantes y por el aprendizaje. Como tercer punto de la dimensión del paradigma tenemos las estructuras de enseñanza-aprendizaje. Vamos a revisar primero el paradigma de instrucción, que es el que más conocemos. Vamos a revisarlo rápidamente. Se mira en el paradigma de instrucción una enseñanza atomística, es decir, se ven las partes antes del todo. El tiempo se mantiene constante y el aprendizaje varía, o sea, siempre se tienen conferencias o clases de 50 minutos, cursos de 3 unidades o de 3 créditos. Las clases siempre comienzan y terminan a la misma hora, se tiene un maestro, un salón de clases y se miran siempre las partes antes que el todo. Es atomística. Mientras que en el paradigma de aprendizaje es una visión integral, se ve una visión holística, se ve el todo antes que las partes. Se ha visto que en educación, cuando se ven los temas de forma global, son más fáciles de sintetizar, de aprender, que cuando se ven solo las partes. El aprendizaje es el que se mantiene constante y el tiempo es el que varía. No importa cuánto tiempo se tarde, lo que importa es el aprendizaje. No se tienen conferencias o clases de 50 minutos, sino entornos de aprendizaje diferentes. Y las clases no se dan como que empiezan y terminan, sino que están listos cuando el estudiante lo está. Las experiencias de aprendizaje que funcionen van a reemplazar al maestro y al salón de clase. Y como vimos anteriormente, todo esto se ve de forma integral u holística. Continuamos con esas mismas estructuras. Vemos que en el paradigma de instrucción se tienen disciplinas independientes, se divide por departamentos, se tiene un material a cubrir, se hace una evaluación final, se clasifican por instructores o docentes, se hace una evaluación privada, o sea que nadie la conoce, y la calificación
se va a determinar por las horas de crédito acumulada, mientras que en el paradigma de aprendizaje, la disciplina es transversal, siempre se divide por departamentos, se especifican los resultados de aprendizaje en lugar de decir esto es el material a cubrir. Se hacen evaluaciones pre, durante y post, se hacen diversas actividades y se pueden hacer evaluaciones externas del aprendizaje. También la evaluación puede ser conocida o pública y la calificación se hace por medio del conocimiento demostrado y las partes de las habilidades antes que el todo. Aquí se va evaluando por parte de la habilidad o competencia adquirida. En resumen, podemos decir que cuando se tiene un graduado de este paradigma de aprendizaje, el título representaría el tiempo que pasó y las horas de crédito acumuladas. Esto sería en el otro paradigma. En el caso del aprendizaje, certifica que el estudiante ha alcanzado los conocimientos y habilidades que son específicas y demostrables. Por eso es conveniente que en este paradigma del aprendizaje se hagan seguimientos continuos y realimentación constantes con los egresados y el flujo de los estudiantes a través de las etapas de aprendizaje, o sea, a través de los diversos ciclos o años de estudios, para ver si han adquirido las competencias básicas y han desarrollado un conocimiento profundo de su disciplina. La cuarta dimensión son las teorías del aprendizaje que tenemos en ambos paradigmas. En el paradigma de instrucción, el conocimiento existe fuera de ahí, o sea, está explicado por el profesor y el alumno lo va a asimilar fuera del aula de clase. En el de aprendizaje, el conocimiento existe en cada persona y lo moldea de acuerdo a su experiencia individual, de acuerdo a la práctica que realiza. En el paradigma de instrucción, el conocimiento viene en pedazos, viene fraccionado, mientras que en el de aprendizaje se construye, se crea. De este lado tenemos que los instructores lo entregan y lo consiguen los estudiantes, mientras que en este caso hay una anidación e interacción de diferentes marcos o estructuras con el cual va construyendo su aprendizaje. Por eso aquí de este lado el aprendizaje es acumulativo y lineal, mientras que aquí es anidado e interactivo. Si hacemos una analogía, de este lado vamos a tener como un almacén o repositorio de conocimientos, mientras que aquí se adapta a la metáfora de cómo aprendemos a andar en bicicleta mediante la práctica. Continuando con las dimensiones de las teorías del aprendizaje, en este paradigma se necesita un profesor en vivo, o sea, que esté ahí y que los estudiantes estén aquí. Mientras que aquí el estudiante está centrado, el aprendizaje está centrado en el estudiante y él mismo lo controla. Aquí se pueden presentar de este lado de la instrucción aula de aprendizaje competitivo e individualista. Mientras que aquí el estudiante es un aprendiz activo. No solo un estudiante en vivo se refiere a que está presente ahí, sino que participa. Y hay entornos de aprendizaje cooperativos y colaborativos y de mucho apoyo. Por eso no es de extrañarse que en este paradigma abunden el talento y la habilidad, mientras que en el otro son. La quinta dimensión se refiere a la productividad y al financiamiento. En el paradigma de instrucción, la productividad se define como el costo por hora de instrucción por estudiante, mientras que en el aprendizaje se mide como el costo por unidad de aprendizaje del estudiante. El financiamiento se da por horas de instrucción, mientras que por este lado se da por resultados del aprendizaje. Bajo esta nueva definición, es posible aumentar los resultados sin aumentar los costos. Hay una gran cantidad de investigaciones que muestran que las alternativas a la instrucción tradicional producen más aprendizaje. Aquí se produce más aprendizaje a menos costo o al mismo costo. Bajo este paradigma, producir más con menos se hace posible porque se está produciendo por medio del aprendizaje y no por horas de instrucción.
La productividad en este sentido ni siquiera se puede medir en el paradigma de instrucción. Todo lo que existe es una medida de exposición a la instrucción. No se sabe si está aprendiendo o no el estudiante. Como sexta dimensión tenemos la naturaleza de los roles. Los que participamos en todo este nivel de aprendizaje e instrucción, ¿quiénes somos? Principalmente en este paradigma son los profesores. Y en este otro son los diseñadores de metodologías y de ambientes de aprendizaje. En el paradigma de instrucción, los profesores y la facultad y los estudiantes actúan de forma independiente y aislada, mientras que en estas actúan en equipos entre sí con el resto del personal. El profesor es quien clasifica y ordena a los estudiantes en el paradigma de instrucción, mientras que en este otro paradigma desarrollan competencias y talentos en cada estudiante. Continuando con esa naturaleza de los roles, en el paradigma de instrucción tenemos personal de servicio, profesores y el proceso de instrucción, o sea, las clases. Cualquier experto enseña y la línea de gobierno que se tiene son actores independientes. En este nuevo paradigma, todo el personal son educadores que producen aprendizaje y producen éxito en los estudiantes. Esta capacitación de cómo lograr más aprendizaje es difícil y complejo. Por eso la gobernanza o la administración debe ser compartida, el trabajo en equipo de actores interindependientes. En este paradigma de aprendizaje hay que diseñar esta parte del aprendizaje, diseñar las actividades y luego llevar a cabo estas actividades. Si habláramos de un juego, un entrenador no solo instruye a los jugadores de fútbol, sino que diseña las estrategias y el plan de juego y participa también del juego enviando jugadas y tomando decisiones. Por eso en este paradigma el papel del docente va más allá, porque ya no solo diseña los planes de juego, los planes de clase, sino que crea nuevas y mejores actividades, metodologías que generan más y mejores aprendizajes. Toda esta teoría está muy interesante, pero ¿cómo vamos a alcanzar este reto? ¿Cómo lo vamos a lograr? Surgen muchas preguntas cuando se trata de pasarse al nuevo paradigma. Porque para poder evaluar si el paradigma funciona, tenemos que preguntar qué conocimientos, talentos y habilidades necesitan los graduados de la universidad con el fin de vivir y trabajar plenamente. ¿Qué se debe hacer para lograr esos conocimientos, talentos y habilidades? También se debe verificar si los estudiantes están entendiendo lo que memorizan, pueden actuar con esos conocimientos. Hay todavía más preguntas. Estos estudiantes que están en la institución tienen un conjunto coherente de experiencias que les ayude a convertirse en las personas que necesita la sociedad, y la experiencia de la universidad ha hecho que estos estudiantes sean aprendices flexibles y adaptables, que se adapten al medio, que prosperen en una sociedad. Para poder responder todas estas preguntas vamos a ver una serie de pasos que se pueden hacer para llegar al nuevo paradigma. Hay que ver este nuevo paradigma como una oportunidad de mejorar y de trabajar para que los aprendizajes de los estudiantes crezcan cada día más. Entonces, para moverse al nuevo paradigma, vamos a describir 3 pasos de forma muy general. Hay que hablar primero del nuevo paradigma. Dejar de hablar en términos de calidad de la enseñanza o programa de instrucción. En vez de eso, hablemos en términos de producir un aprendizaje de calidad y a los programas de aprendizaje, no programas de instrucción. En vez de hablar de entrega de la instrucción o entrega de la información, hablar de resultados de aprendizaje.
Como segundo punto, y muy importante para nosotros los docentes, es empezar en el aula convencional. El lugar para comenzar la evaluación de los resultados de aprendizaje es el aula, experimentando con metodologías y trabajando con los estudiantes. A partir de ahí se deja que la práctica crezca a nivel de programa y a nivel de institución. Y como tercer punto, lograr que existan leyes que cambien las fórmulas de financiamiento de las instituciones para que den incentivos que permitan desarrollar nuevas estructuras de aprendizaje. Porque actualmente los financiamientos se hacen en base a horas de instrucción. Entonces tenemos que lograr que lo hagan en base a estructuras de aprendizaje. Es un cambio pequeño, pero es un cambio que es fundamental. Lo que estamos haciendo actualmente es caro, costoso. Este es el paradigma de instrucción. Pero este nuevo paradigma requiere... Vamos a hacer un experimento que permitiría cambiar el paradigma. Este personaje de aquí es un director de carrera, es un coordinador de docentes y entonces él va a lanzar este reto a sus docentes. Va a seleccionar un grupo de estudiantes cualquiera que sea coherente y que tenga algo en común y se les va a decir lo siguiente. Queremos crear un programa de modo que puedan los estudiantes mejorar los conocimientos y habilidades cognitivas al final del semestre en X materia. Se va a hacer una evaluación inicial y una final. Y la tarea es producir aprendizaje con los estudiantes. No se hará ninguna limitación de normas o reglamentos, es decir, el profesor es libre de organizar el medio ambiente en cualquier forma que le guste. Si no quiere dar clases, puede ser que no dé clases. Si quiere probar metodologías colaborativas, lo puede hacer. Lo único que tienen que hacer es producir el resultado del aprendizaje que desee el estudiante. Y entonces, por medio de este experimento, lograremos encontrar muchas respuestas de cómo trabajar el paradigma del aprendizaje. Por último, los quiero dejar con esta frase de Albert Einstein que dice: no podemos resolver los problemas usando el mismo tipo de pensamiento que usamos cuando se crearon o cuando los creamos. Aquí está la frase en inglés, si la quieren ustedes leer, y les agradezco su atención. Espero que este video les haya cambiado su mentalidad. Gracias.